El alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, pidió este jueves una misión multinacional de apoyo a la policía de Haití en su lucha contra el ciclo de violencia que ha impregnado todos los niveles de la sociedad y agravado una grave crisis de seguridad y derechos humanos. Cada día la vida de los haitianos es más difícil, pero es vital que no nos rindamos. Su situación no es irremediable. Con el apoyo y la determinación internacional, el pueblo haitiano puede hacer frente a esta grave inseguridad y encontrar una salida a este caos, aseguró Turk. Según un informe, el despliegue de esta misión es esencial para estabilizar la situación de la seguridad en el país, que se trata de una prioridad antes de tratar la grave situación económica y humanitaria. Otra de las prioridades es la de fortalecer las instituciones estatales para evitar la impunidad y la mala gobernanza, además de ejercer una estricta vigilancia contra la corrupción. La violencia ejercida por las bandas es cada vez mayor y más brutal, llegando a mutilar y quemar cuerpos en público y compartir las imágenes en redes sociales. Los pandilleros han puesto un foco especial contra las mujeres y las niñas, que sufren violencia sexual e incluso violaciones colectivas. A la mañana de hoy se habían sumado 13 naciones que están dispuestas, pero hay un problema. Cualquiera de los 5 miembros del Consejo de Seguridad que se oponga, no va el envío de las tropas. Y aquí entra en acción China y Rusia. Hay que ver con los antecedentes que tenemos con ellos si aprobarían esto. Bueno, si usted creía que el conflicto RD y Haití se había solucionado, ahora es que empieza. Eso va para largo. Y mire por qué. Me da la impresión de que el conflicto se va a agudizar. De que los haitianos, este canal, y hay que decirlo, los ha unificado. De que por primera vez la diáspora haitiana comienza a enviar dinero para esa obra. Hay que irse preparando porque este conflicto no va a terminar así. Porque independientemente de la advertencia dominicana de en 48 horas, los haitianos no han parado. Se hizo creer que habían parado la construcción del canal, sin embargo los haitianos continuaron. Y la situación cada día se agudiza más. Todo después también de que un sector de las Naciones Unidas, y aquí va el lío, favorece el envío de fuerzas multinacionales a Haití, que a la mañana de hoy se habían sumado 13 naciones que están dispuestas. Pero hay un problema. Cualquiera de los 5 miembros del Consejo de Seguridad que se oponga, no va el envío de las tropas. Y aquí entra en acción China y Rusia. Hay que ver con los antecedentes que tenemos con ellos si aprobarían esto. Sin embargo, no hay duda de que las bandas haitianas toman cada día más fuerza, tanto así que asesinaron al fiscal Quebellín, lo asesinaron, penetraron armado a su casa y lo mataron. Parecido, señores, a Juvenel, así más el presidente Juvenel Moïse. Entraron de madrugada y lo asesinaron en su cama. Y ha pasado lo mismo con el fiscal de Mirabelis, que es una población que está al noroeste de Haití, que antes de ayer habían agredido al personal del hospital docente de esa población, y que 24 horas después la población asesinó a 5 pandilleros de ellos. Como se ve el descontrol que hay en Haití, la inseguridad es lo que ha motivado a que se pida una intervención allí de tropas extras de Haití. Hay un sector haitiano que encabeza Barbecue, que dice que va a enfrentar a los que vayan allí a tratar de poner el orden. Estamos frente a un problema que mucha gente pudiera entender que no nos tocaría. Por eso es necesario el reforzamiento de la frontera, pero que no se cierre la puerta de las negociaciones. Bueno, por otra parte, el gobierno respondió hoy a la Organización de Estados Americanos, OEA, que ha pedido la mediación para resolver el conflicto haitiano. En un comunicado que el gobierno hizo publicar en la mañana de hoy, dice que el secretario general de la OEA debe venir a la República Dominicana para comprobar la situación y el conflicto. El comunicado, a 2 páginas publicado, establece que el secretario general Luis Almagro debe venir a la República Dominicana para que venga a ver la problemática en persona. Dice que no va, aunque está negociando, que no va a abrir la frontera hasta tanto los haitianos detengan la construcción del canal sobre el río Masacre, y dice que los técnicos independientes y de común acuerdo con Haití pudieran determinar el impacto beneficioso de esta obra. Miren, para cualquier expediente acusatorio que se hace
lo fabrica, lo prepara el Ministerio Público. ¿Qué se entiende? Debe tener un grupo de peritos para hacer el levantamiento. Porque ¿qué es lo que es un expediente? Primero es una acusación en base de que de una investigación. Si tú a un expediente le metes 14,000 páginas, ¿verdad? ¿Por qué tú no haces la conclusión de más rápido? Lo que tú crees, mira, estas son las facturas que fulano, ¿Por qué no es tan rápido? El estancamiento lo ha buscado el propio Ministerio Público y ahora están pidiendo que, por cierto, el tribunal lo complació ahora en el caso de Jean Alain, porque con Jean Alain hay una historia con Jean Alain, incluso una historia política. Pero yo pienso, la gente se cansa todo. El único tipo que el mundo escuchaba, el único era Fidel Castro, que duraba 7 horas hablando y la gente no se cansaba porque tocaba todos los temas mundiales y sabía de todo. Pero ¿cómo tú te vas a sentar en un tribunal? ¿Verdad? A ver, oye, un expediente que tiene casi 12,700 páginas y apenas habían leído 3,000. Dime tú, el propio Ministerio Público empantanó el problema. Que los abogados tienen varias aristas que lo faculta la ley. Incidentar, esas son de las herramientas que tiene el abogado. Y anteriormente, que ya no se usa, se usaba, hazle ahí una vaina, un certificado médico, ahí no vaya a la primera vaina, enférmate. Eso son veteranías. ¿Qué pasa? Que modificamos el código y caímos en un gancho. Un código procesal penal que pudiera tener 2 o 3 cosas, pero es garantistas del imputado. Porque el código en la fase de instrucción, viejo, nada más para mí tenía una sola falla. La única falla que tenía era que el interrogatorio era secreto y no se permitía el abogado. El código ahora lo permite el abogado estar presente, 1. Y 2, que el juez de instrucción en el viejo código tenía 41 días para él emitir una opinión frente al tribunal. Todo eso cambió porque nos metimos en modernidad y hemos caído en un gancho. Y hoy tú te robas 40, 50 millones de pesos. Y lo más que te toca es, que esto lo han exagerado, es 1 año y 6 meses de medida de coerción. Cuando no saben los tontos que llevan eso, que si le ponen una medida de coerción de 3 meses, agilizamos el proceso y lo podemos llevar a feliz término. Pero ellos, para buscar rimbombancia de que fulano está preso, que ellos que han caído en el gancho y ahora está empantanado. La desgracia de la justicia, la mora judicial. A mí me acaba de llamar un señor ahora de Nueva York, que tiene un caso en la Suprema hace como 12 años. Un caso de tierra, ustedes saben, tiene 10 años el caso, oye, atiende ahora. Ustedes saben que los líos de tierra de este país están en el este. Y que ahí habían jueces anteriormente y fiscales que se hicieron millonarios ahí. En compañía de empresarios cuyos nombres son muy sonoros, andan por ahí. Entonces, que tú tengas 7,000 expedientes en mora y que tú tengas casi el 70% de los presos preventivos, es una derrota para un sistema de justicia de este país. Entonces tenemos un gran compromiso, y voy a terminar. La sociedad tiene un gran compromiso. El colegio de abogados lo politizaron, no lo tomaron en cuenta en el Consejo Nacional de la Magistratura. Los mecanismos, finjo, eso es de Popi por allá. Y entonces la sociedad está lamentablemente. Por cierto, hay una esperanza con el defensor del pueblo, por lo menos. Pero yo digo, aquí tiene que producirse una revolución jurídica en este país. Un país que se dé el lujo, y voy a cerrar ya. Oye, Michael, para que te rías, el 90% de las sentencias del Tribunal Constitucional son desacatadas por instituciones del Estado. Eso es una derrota para la democracia y la lucha democrática de este país. Ojo al Cristo, el barril de petróleo subió a $93. Y esto, que el gobierno es importante, hay que imaginarse que pudiéramos tomar el tren aquí, en La Gómez, y terminamos en el aeropuerto de las Américas. O que lo vamos a tomar, llegamos a Jaina, o de Jaina a San Cristóbal y viceversa. Y tener un metro metropolitano, como ha anunciado el presidente de la República. Un tranvía en la avenida Winston Churchill. Y además, todas las líneas interconectadas, la segunda línea del metro, que el gobierno ha anunciado que va a invertir una importante cantidad de dinero, 3.200 millones de dólares. ¿Qué va a pasar? No se habla nada de la sustitución de las chatarras que andan circulando en el transporte. No hay, y aquí parece que el gobierno sigue el jueguito de los gobiernos anteriores.
¿Cómo tú pretendes modernizar el tránsito, el transporte, y tú me dejas guaguas de tartalada y carros? Pero no es crear un famoso, ¿cómo se llama esto? Corredores para dárselo a una pandilla. Señores, hasta Cambita, oigan esto, Cambita tiene los corredores de la Charlie de Gol, Cambita con 3 carritos. Es decir, el gobierno también tiene que entender que no todo el mundo anda en metro. Hay gente que, primero porque viven en lugares donde que llega el motoconcho, tú tienes que tener una alternativa. Entonces pienso que la medida hay que completarla, ahí no se le quiere meter. Y yo he dicho que el problema de la sustitución de la chatarra se resuelve fácil, si hay voluntad. ¿De qué manera, doctor Tomás Castro? Tú agarras, convoca a los bancos y haces un fideicomiso, le recibes la chatarra con una máquina trituradora y tú le pones, porque aquí no se hizo un censo. Es fácil saber todo el que vive del transporte en los últimos años, que son gente que tienen eso como... ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Convocar los bancos privados, incluido el Banco de Reserva. Hacer a través del Intran un levantamiento, chofer por chofer y ruta por ruta. En ese levantamiento hay una pregunta que es clave. ¿Cuánto le deja per cápita a ustedes, cada uno? ¿Cuánto le deja al mes? Bueno, yo con todo el pago de combustible, neumático, me quedan 30,000 pesos. Está bien. Tú vas a pagar de esos 30,000 pesos al banco, 10,000. Dame el carrito y te doy un autobús. El gobierno pudiera hacer eso. Y es la parte de completar el problema del tránsito. Porque, oye esto, Michael, este anuncio tiene una parte que no se apuntaló mucho, pero esto va con el sector privado, la famosa alianza pública-privada. Entonces, de esa alianza, de esos 3,000 millones, mira, el gobierno va a invertir 1,000 y pico de millones de dólares y los otros va a invertir el sector privado. Cuando eso ocurra, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a controlar? No sé si me entiende cuál es. Entonces, vamos a definir todo eso con tiempo para que mañana no nos metamos en un lío. Digo, excelente, que llenemos este país de metro, excelente, pero yo creo que hay cosas todavía que quedan pendientes. Eso es así. Importante. Ya van 9 los muertos de dengue en el país. De afectados, estamos hablando de contaminados, 8,772 personas. Hasta ahora, Salud Pública tiró el tiro en materia de prevenir la enfermedad. Los hospitales están llenos, pero están llenas las clínicas. No hay camas en este país para atender a los afectados del dengue de este país, que ahora son 5 variantes. Eso es grave, porque aquí no se ha planificado desde Salud Pública el Departamento de Epidemiología. ¿Por qué? Bueno, si hay calor y hay sequía, el mosquito se propaga. Fíjense que en Navidad no hay mosquito. El mosquito le huye al frío. El mosquito coge fuerza con el calor y las temperaturas están bastante calurosas. Entonces, el gobierno, a través del Ministerio de Salud Pública, está muy tímido en ruedas de prensa. El dengue no se combate con ruedas de prensa. El dengue se combate con medidas preventivas. Y más ustedes lo saben, los médicos lo saben, que además la República Dominicana es endémico al dengue. Aquí siempre habrá y hay dengue. Pues no se justifica que ahora estemos hablando de que el dengue hay que enfrentarlo, que fumigar. No, es que hay otras medidas. La escasez de agua propaga el dengue. ¿Por qué? Bueno, porque la gente almacena agua y en ese almacenamiento de agua destapada ahí se reproduce. Además, los ayuntamientos tienen una gran responsabilidad. Señores, yo quiero que alguien me diga aquí en la capital cuál es el alcalde que sirve para algo. Las ciudades están llenas de basura, la capital ni hablar. Santo Domingo Norte, todo. Pero, entonces, aquí hay que involucrar a los alcaldes en este problema. Tú no puedes implementar una política de salubridad sin contar con las alcaldías. Porque primero las alcaldías son el gobierno local. Entonces, todo este tipo de medidas que se están anunciando, yo creo que debemos involucrar a todos los sectores. Anteriormente era más fácil porque funcionaban las juntas de vecinos. Pero hace tiempo que las juntas de vecinos se convirtieron en botín político y han dejado de cumplir el rol que tenían que cumplir. Entonces, eso pienso que es lo más importante, que el Ministerio de Salud Pública pueda ver lo que está ocurriendo en ese orden. Ojo al Cristo, el barril de petróleo subió a $93. Y esto, que el gobierno ha mantenido aguantado los precios de la gasolina con un subsidio que pasa más de 20,000 millones de pesos en lo que va de este año, no sé qué va a pasar ahora, porque el alza fue de 3.29
$2 el barril. Si suponiendo un caso de que los productores petroleros advierten que podría llegar a $100, hay que imaginarse, señores, los aumentos del petróleo se ha llevado gobierno por adelante. Una de las cosas que afectó a Hipólito Mejía, entre otras, fue 3 cosas. Aumento del dólar, de la prima del dólar y los aumentos de los combustibles. Se llevó a Hipólito, aparte del problema bancario, que ya fue un problema interno, pero el gobierno tiene que rápidamente responder a esto y tomar medidas. Y una es, este es un gobierno que necesita mayor comunicación, aunque gasta mucho dinero. ¿Cómo así? Bueno, el dominicano casi no sabe lo que el gobierno ha invertido para aguantar los combustibles. Es importante que lo digan. Pero además, hay que tomar en cuenta que los aumentos de los precios del barril del petróleo provocan aumento en la factura eléctrica, en el precio del transporte, en la comida. Ahorita agarran los camioneros y dicen que van a tener que aumentar, ¿verdad?, el trasiego de mercancía al interior, el caso de los embarques que llegan, de los contenedores. Todo esto es una espiral interna y el gobierno tiene rápidamente, en un proceso tan delicado, estamos a menos de un año de las elecciones, tiene esta papita caliente que resolver. Eso es bien. Bueno, es innovador el sistema de transporte ferroviario que el gobierno ha anunciado. Y a veces hasta crea unos sueños. Reporta el Instituto Sismológico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con un epicentro de 2.4 kilómetros al este de Monte Plata. Fue sentido también el Gran Santo Domingo, un sismo de magnitud de 4.2. De acuerdo al Centro Nacional de Sismología de la UAS, el mismo ocurrió y tuvo una profundidad de 90 kilómetros. De acuerdo al geólogo Osiris de León, el temblor fue sin mayores consecuencias, aunque se sintió fuerte en el Gran Santo Domingo. Bueno, señores, existen 5 países que son los más poderosos del mundo, que incluye Estados Unidos, China, Rusia, Alemania y Francia, o la Unión Europea, como le llaman, en el cual tienen el dominio de la seguridad del mundo. Y nosotros no tenemos buenas relaciones ni con China ni con Rusia, porque cuando el problema de Ucrania, el presidente de República Dominicana, el gobierno de República Dominicana se puso a estar hablando sandeces. Y con China, recuerden que cuando Danilo Medina, ellos le dieron prioridad a uno y dejaron a otro fuera. Es decir, que no tenemos buenas relaciones. Esto va para largo, pero al menos hay buena noticia de que van a hacer otro metro por ahí. Pero viene otra mala noticia también, y es que el combustible va a subir quién sabe hasta dónde, porque el petróleo está subiendo. Bueno, esperemos en Dios de que todo se solucione.